Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo Coria, yo soy uno de los docentes junto con la profesora Paola Andino, que estamos al frente de la materia Introducción a las Ciencias Sociales. El motivo de este video es poder entrar en contacto con todos ustedes y tratar dentro de lo posible de hacer una síntesis de lo que ha sido la unidad número 2, que tiene que ver con el paso de la sociedad tradicional a la sociedad de la información. Un poco la idea de esto es ir conversando acerca del aporte de los materiales que se han ido trabajando en esta unidad, tanto desde la primer clase a la última, ¿sí?, referida a esta temática. Como es bastante extenso el material con el cual se ha trabajado, yo voy a particionar en dos videos esta síntesis para que ustedes puedan de alguna manera tener una aproximación mucho más general a lo que se ha ido trabajando y a lo que se ha ido viendo, para que les sirva al momento de preparar su materia, ya sea para el tema del parcial, que lo estamos definiendo con la profesora, y aquellos que logren regularizar la materia, obviamente la presentación de su final. Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 2. A mí lo que me gustó en una primera instancia, por eso edité un material que ustedes seguramente han estado leyendo, es irnos acercando de a poco a lo que es la definición de sociedad. Yo tomé una definición de McConis Plummer que dice conjunto de personas que interactúan en un espacio determinado y comparten la misma cultura. Obviamente que esa definición es una definición muy sencilla, muy acotada. Nosotros podemos encontrar otro tipo de definiciones al momento de ir incursionando en diferentes autores, obviamente pertenecientes a diferentes disciplinas, como puede ser la sociología, la psicología, la historia, la economía. Podemos encontrar variadas definiciones de sociedad. Pero a mí más que todo me gustó tratar de analizar este tema de la sociedad desde la idea de lo que constituye como cuerpo a la misma, que son en definitiva los elementos, ¿sí? Yo les decía en una primera instancia que toda sociedad está constituida fundamentalmente por los individuos, por las personas, ¿sí? Estas personas van a ir interactuando en ese tipo de vinculación y comunicación que se da entre los diferentes pares. Se genera ya esa primera instancia de socialización, que es tan importante a la hora de hablar de sociedad. Obviamente todo esto que yo estoy de alguna manera sintetizando aquí se da en el ámbito de un espacio territorial, ¿sí? Esa interacción es común a un espacio, a un lugar. Y obviamente en ese espacio, en ese lugar, tiene muchísimo que ver el tema de la cultura. El tema de la cultura también es un marco diferenciatorio muy grande. Cuando yo hablo de cultura, estoy haciendo referencia a creencias, estoy haciendo referencia a valores, estoy haciendo referencia a símbolos, que muchas veces también, en cierta manera, están relacionados con esta cuestión de pertenencia a un Estado, de pertenencia a una nación o a un origen determinado. Todos estos elementos que de alguna manera uno viene mencionando van a reunirse o van a amalgamarse, por decirlo de alguna manera, en lo que yo podría denominar una integración global. Y acá es donde nos acercamos, si se quiere, a una definición, pero ya más de carácter conceptual en relación a la cultura, ¿sí? Hay muchos autores, sobre todo del campo de la sociología, que hablan de que tenemos que tener en presente en esta definición de sociedad lo que sería el conjunto o la red que va a integrar a estos diferentes grupos humanos que integran una sociedad. Y acá, en realidad, es muy valioso el aporte de sociólogos y de antropólogos. Yo
Me gustaría mencionar a uno de ellos que creo que ha hecho un estudio de las sociedades y que me gusta mucho trabajar, que es Durkheim, que es uno de los grandes sociólogos que ha tenido el siglo XX. Y dentro de los antropólogos podría mencionar a Maslovsky, que es también uno de los autores que yo ahí les he aportado en la bibliografía. Me gusta de alguna manera tomar esta idea de que hay muchos autores que vinculan el tema de la sociedad con el tema de la biología y prácticamente hacen como un paralelismo en lo que podríamos denominar un sistema, ¿sí? Vivo, que estaría más emparentado, si ustedes quieren, con la biología. Eh, a ver, la idea que estos autores esbozan es que cuando este sistema o un ser vivo se enferma, comienzan una serie de acciones para que pueda recuperar su estabilidad anterior, o sea, que para que pueda recuperar la salud. Esta mirada también se aplica a la sociedad. Cuando hay una parte de la sociedad o grupos sociales que a lo mejor están causando una interacción mala dentro del sistema, se busca de alguna manera la forma de que esos grupos puedan volver a un estado en donde el objetivo sea el bien común de la sociedad. Estos modelos, de alguna manera, o estas miradas, se posicionan dentro de lo que muchos autores denominan como el estructuralismo. ¿Sí? La mirada estructuralista concibe, si se quiere, a la sociedad desde la totalidad. También desde el campo de la sociología podemos ver que la sociedad es un producto relacional, ¿sí? Y surge obviamente de la interacción que se van dando entre los diferentes grupos sociales y entre las personas. Eh, a ver, acá es muy importante también tener en cuenta a la sociedad y el análisis de la realidad social, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque las sociedades son tan diversas, son tan amplias y dependen de cientos de factores que hacen que la realidad social de un grupo humano, por ejemplo, no sé, en Argentina, sea muy diferente a la realidad y a la situación social que vive otro grupo humano en África. O sea, con lo cual también estamos definiendo que el contexto enmarca mucho a las sociedades que nosotros estamos de alguna manera estudiando. De ahí también es clara la idea de que en el pasado a las sociedades se las podía llegar a circunscribir en espacios territoriales, en lugares en donde bueno, se definían los límites, en muchos casos esto originó a los estados, pero hoy ese término de sociedad circunscripta a un estado, a una barrera más del orden físico, es como que de a poco está desapareciendo. ¿Por qué? Y porque hablamos en la actualidad de una sociedad de carácter global, o sea, una sociedad en donde todos interactúan con todos y en este ámbito podemos decir que a lo mejor a futuro esta idea de estados que compartimos muchos actualmente vaya desapareciendo en este otro marco que yo les decía. Una sociedad que no pertenece simplemente a un espacio territorial, sino que hoy, por la posibilidad que dan las tecnologías de la información y la comunicación, estas sociedades se enmarcan ya dentro de procesos mucho más complejos y mucho más amplios que podemos decir procesos globales. Hay otra cuestión también muy interesante a tener presente en relación a lo que yo denomino los aspectos de una sociedad. Cuando uno habla de los aspectos de la sociedad, tiene que ver un poco con cómo esa sociedad se ha estructurado y dentro de esa estructura tener bien en claro el tema de la estratificación social. A ver, el hecho de cómo las sociedades se han organizado prácticamente desde la antigüedad hasta la actualidad es un proceso complejo, es un proceso en donde muchas veces los grupos humanos se han distribuido roles, jerarquías,
desde los albores de la humanidad, pasando por la edad antigua, media, moderna, hasta llegar actualmente a la sociedad contemporánea. Eh, Muchas veces estos roles y jerarquías, como yo les decía, se dan entre las instituciones, las personas, que son básicamente los que van a finalmente terminar interactuando. Pero, pero muchas veces esos roles y jerarquías que les estoy marcando no están especificados a partir de una normativa establecida o reglada, como podría ser escrita, sino que se aceptan de alguna manera porque son los roles que la sociedad misma ha ido imponiendo con el paso del tiempo. En este marco me gusta tomar una idea que es la de un sociólogo que se llama Giddens, y Giddens dice, la compara con las vigas de un edificio. Dice, las vigas de este edificio hacen que el edificio se sustente, que esté parado, que no se derrumbe. O sea, estas vigas del edificio, las personas cuando pasan por él no las ven, pero sí saben que existen. Entonces, de alguna manera, esto también nos da la posibilidad de pensar en lo que es la jerarquía y la estructura de una sociedad y de cómo se va normando de alguna manera, o cómo se ha ido normando con el paso del tiempo. Todo esto que estoy de alguna manera acá sintetizando de manera muy rápida tiene que ver con otro concepto muy importante, que es la denominada teoría de la estructuración. ¿Sí? La teoría de la estructuración dice que toda sociedad está estructurada de acuerdo fundamentalmente a los comportamientos que dentro de esa sociedad se vayan estableciendo. Y habla de algo muy importante, que son las desigualdades de clase, el tema del género, el tema de la raza, que de alguna manera va generando esta diversificación social que termina planteando esto que yo les decía, la estratificación de la sociedad en sectores. Nosotros acá en nuestro país, si hablamos de una estratificación social, tenemos que pararnos en que vivimos en una sociedad en donde buena parte de la misma está sustentada en el sector medio. Pero esto no ocurre en otros países de Latinoamérica, donde esta diferenciación se ve cada vez más. O sea, hablo puntualmente de sectores sociales, o sea, el sector rico, pudiente, que tiene acceso a recursos, básicos, indispensables para la vida y que tiene un buen pasar, a aquellos sectores que se ven mucho más postergados y que sufren, por decirlo de alguna manera, problemas a la hora de poder cumplimentar con lo mínimo indispensable para la vida. En Argentina, bueno, el sector medio, más allá de los problemas económicos que hemos ido transitando a lo largo de estas últimas décadas, que está obviamente muy de la mano de las cuestiones políticas y por lo que actualmente vivimos, ¿sí? Esta terrible pandemia del COVID-19 también ha llevado a que esta diferenciación, creo yo, se vaya ampliando, que seguramente lo vamos a observar en muy poco tiempo. Sí, que lo estamos viviendo, o sea, cuánta gente hoy por hoy, debido a esta situación, ya no accede a un empleo formal, aquellos que no pueden trabajar, aquellos que les falta el sustento para poder cumplir con los compromisos contraídos a fin de mes. O sea, toda esta situación también seguramente cuando pase todo esto llevará a un análisis de la sociedad y cómo la sociedad en definitiva se ha ido transformando. Y tal vez tenga que ver mucho también con lo que yo estaba planteando, como una situación que nos ha atrapado a todos por sorpresa, de alguna manera cambia esta lógica de las estructuras sociales de las cuales yo venía hablando. Algo que me gustaría mencionar también en esta síntesis, como les digo, muy rápida, son los tipos de sociedad que hemos tenido a lo largo de la historia. Desde los albores de la historia, la sociedad, por decirlo de alguna manera, de la antigüedad, estaba integrada por 30 o 40 individuos que
básicamente lo que intentaban hacer era sobrevivir a un medio que le era muy hostil. Entonces vamos a ver que estas primeras sociedades se caracterizaban por ser sociedades eh, cazadoras, recolectoras, en donde el objetivo final era sobrevivir. Y por eso estaban integrados por pequeños grupos, ¿sí? Eran sociedades tecnológicamente muy básicas, con elementos en su gran mayoría megalíticos, o sea, fabricados con piedras, y que en la actualidad todavía, aunque a ustedes les parezca increíble, muchas de ellas sobreviven en lugares muy distantes del globo, algunas perdidas en la selva amazónica, otras en la zona de África o en Nueva Guinea, que viven como lo hacían los seres humanos hace miles de años y que son muy apreciadas sobre todo por el mundo científico porque les permiten de alguna manera estudiar y analizar cómo el hombre logró imponerse, sobrevivir en un medio que le era muy hostil. Estamos hablando de sociedades que hace aproximadamente 12.000 años empezaron a entender la importancia que tenía esta idea del pastoreo, de la provisión de alimentos, de la fabricación de utensilios y de cultos religiosos para el comercio. 5.000 años atrás estas sociedades van progresando, van avanzando y ya podemos ver cómo empiezan a tener cierto dominio de la tecnología, fundamentalmente para lo relacionado a la siembra y la cosecha. Y poco a poco abandonan ese nomadismo que los había caracterizado en el pasado y comienzan a hacerse sociedades más sedentarias, ubicadas en un determinado lugar, con lo cual también comienza el asentamiento poblacional, la distribución el hecho de tener mayor cantidad de disponibilidad de alimentos hace que estas sociedades vayan creciendo. El asentamiento que era minúsculo comienza a crecer con el paso del tiempo y origina pueblos que más adelante van a ser ciudades y que van a dar lugar o van a originar lo que en la historia del mundo nosotros luego vamos a conocer como los grandes imperios. Tal vez si ustedes me dicen que hago una síntesis de los principales elementos de estas sociedades agrarias, y yo diría que tienen que ver fundamentalmente con tres elementos que considero que fueron muy exitosos para que estos cambios se fueran dando. Primero, contar con un mayor excedente de alimentos. Esto llevó a que empezaran a tener una mayor complejidad social, pero por otro lado también se convirtieron en sociedades jerárquicas, sociedades con mucha desigualdad. Y es así que en estas primeras estructuras vamos a ver cómo se conforma una pirámide social donde los sectores más privilegiados eran los sectores vinculados a la política, vinculados a la religión, vinculados a la cuestión militar, mientras que aquellos que soportaban todo el peso de la sociedad sobre sus hombros, o sea, en definitiva, aquellos que trabajaban la tierra y que producían los alimentos para estos grupos privilegiados de los cuales yo les he hablado, son aquellos que soportan el peso de esta desigualdad. No hablo de otros sectores que no sean los esclavos, los campesinos, ¿sí? Y por nombrarles algunos imperios que seguramente cuando han transitado la escuela secundaria los profesores de historia han trabajado con ustedes. El imperio persa, el imperio chino, podría hablar del gran imperio romano, los griegos, y si nos vamos a América, el imperio maya. Son algunos ejemplos de cómo estas sociedades van a ir evolucionando, van a ir progresando con el paso del tiempo y van a ir planteando otro tipo de estructura, ¿sí? Donde se abandona ese nomadismo, ¿sí? Por un sedentarismo y ya empieza a generarse otro planteo a nivel social. Ya a partir de este momento empezamos a hablar de las sociedades en la modernidad. Sin lugar a dudas, el siglo XVIII o mediados del siglo XVIII va a producir una gran transformación de la sociedad. Esto derivado de lo que muchos habrán leído que tiene que ver con la revolución industrial.
La revolución industrial cambia, yo diría, el paradigma de sociedad que se había mantenido en los últimos siglos. ¿Por qué cambia el paradigma? Fundamentalmente porque en esta sociedad, ¿sí?, se cambian los sistemas de producción. De una producción más de carácter manual, artesanal, se pasa a una producción de tipo mecanizado, donde a lo mejor lo que antes se tardaba en hacer un día, ahora en algunas horas lo puedo tener como producto finalizado. Entonces, de esa sociedad artesanal, manual, se pasa a una sociedad mecanizada, primero muy vinculada a la industria de los tejidos, se cambian un poco el sistema con el cual se había venido trabajando, se suplanta el algodón por la lana por el algodón, se incorporan nuevos inventos que van a originar con el paso del tiempo a esta gran invención que sin lugar a dudas es el punto de partida de esta revolución, que es la máquina de vapor, que más adelante daría origen al tren. Entonces, podríamos sintetizar que los procesos característicos de este devenir industrial se basan fundamentalmente en la maximización de las utilidades, la acumulación del capital y lo que yo les decía, el máximo beneficio al menor costo. Son algunos de los elementos. Y obviamente esto también trae aparejado esta cuestión que podemos hablar de la división social del trabajo, una gran diferenciación social en donde tiene también tiene una impronta muy importante lo político, lo religioso, que en cierta manera también ha recibido el nombre de secularización. La socialización de los procesos, la expansión del Estado moderno, el crecimiento demográfico, el tema de la urbanización y esta impronta de una mayor individualización, esta idea de que el ser humano puede autoabastecerse sin necesidad de otro, que también en cierta manera cambia esa lógica o esa mirada ideológica que se tenía en el pasado. Es así que ya a fines del siglo XIX vamos a entrar o podemos marcar el origen de lo que son las ciencias sociales, porque ya en este nuevo paradigma que marca el tema de la revolución industrial y los cambios tan importantes que se dan a nivel social, con todos estos descubrimientos e inventos que se van a generar por lo menos durante el siglo XVIII y sin lugar a dudas del siglo XIX, hacen que esas sociedades se vean de repente transformadas en cuestiones que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con lo económico. Y obviamente los catapulta ya a un nuevo siglo, que es el comienzo del siglo XX, con una mirada completamente diferente a la que tenían a lo mejor unas décadas atrás. En esto me quiero quedar un poco en el video que yo les propuse para que pudiéramos socializar, que es la evolución de las sociedades, y se hace una entrevista a un catedrático de una universidad que se llama Simón Bolívar, que es Klaus Joffre, y la idea que a mí me gustó sobre todo para trabajar con ustedes es que las sociedades no progresan, ¿sí? Sino que evolucionan. De alguna manera este catedrático se enmarca dentro de la teoría evolucionista y hace una serie de análisis partiendo de la importancia que tuvo Haget en cuanto a las ideas del liberalismo, y se plantea este interrogante: ¿por qué las sociedades evolucionan o por qué las sociedades van cambiando? Y tal vez él circunscribe toda esta idea al tema del método científico, cómo se ha buscado de alguna forma entender a las sociedades a partir de la aplicación de un método empírico. El método empírico tiene que ver con el método de experimentación. ¿Por qué se producen determinados cambios, determinadas transformaciones en lo social? A partir de un método que de alguna manera proviene del área de las ciencias, si se quiere, exactas, de la química, de la matemática,
donde sí es posible experimentar algunas cuestiones. Ustedes en el video han visto cómo este catedrático plantea algunos ejemplos que tienen que ver fundamentalmente a hacerlos pensar en lo siguiente: lo científico, lo práctico, lo matemático, lo biológico, se rige por leyes, podemos decir, donde el marco de incertidumbre que se puede generar en un proceso se va cambiando o se va alterando a medida de que uno va experimentando y va probando cosas. Nosotros en la actualidad esto lo estamos viendo, la búsqueda desesperada prácticamente de todas las naciones del mundo por tratar de buscar una cura para el COVID-19, que estoy seguro que en los próximos meses se va a disponer de una vacuna bueno, que finalmente termine con esta terrible enfermedad que está asolando al planeta. Pero bueno, estamos en el proceso de búsqueda, de contrastación, de aplicación del método científico, donde se van probando diferentes alternativas. Esto que plantea el método científico se trata de trasladar al ámbito de las ciencias sociales, pero a ver, el ámbito de las ciencias sociales, al ser un ámbito mucho más abstracto, es muy difícil de poder englobarlo o de poder regirse por las leyes del método científico, del método experimental. Es algo que todavía las ciencias sociales tiene como desafío y que no ha logrado, ¿sí? No ha logrado que se genere un método que pueda entender de alguna manera cómo la sociedad funciona. Por ahí este autor jugando, este catedrático jugando, dice, bueno, si la sociedad, si el hombre no se adapta a la sociedad que yo quiero, hay que cambiar al hombre, pero esto es muy difícil, ¿sí? En definitiva, yo creo que el método científico tiene que adaptarse a una sociedad que va en transformación, que va en cambio, máxime teniendo presente que nos encontramos en un nuevo paradigma de la ciencia, en un nuevo paradigma científico, en donde se busca fundamentalmente sentar las bases de lo que la impronta de los cambios y las transformaciones que estamos viviendo también se vean o se visualicen en el impacto que ha tenido en la sociedad. De ahí también me resultó interesante analizar el tema de la sociedad de la información, ¿sí? Hoy vivimos mediados por la información, por los recursos tecnológicos. Tal vez esta posibilidad de comunicación en otros tiempos que estoy generando en este momento no era posible. Hoy con la tecnología nos da la posibilidad de poder de alguna manera entrar en contacto con todos ustedes y discutir sobre estas temáticas, analizar un poco las perspectivas que hemos ido trabajando y enmarcarlos dentro de otro panorama de las ciencias sociales, en donde sin dudas la tecnología tiene, yo diría, una importancia cabal. ¿Por qué? Y porque la tecnología hoy está omnipresente, o sea, una tecnología que la encontramos a diario, en el hecho de que muchos de nosotros nos levantamos y nos acostamos con el celular en la mano, permanentemente estamos interactuando con otros de manera virtual. Por ahí alguien hablaba de que en la sociedad actual se ha perdido la comunicación cara a cara y que tenemos o estamos permanentemente conectados de manera virtual con otras personas, porque nos resulta mucho más fácil. A lo mejor se ha perdido este ámbito de hablar y comunicarse como era en el pasado, pero bueno, también ahí hay otro punto de discusión en relación a cómo entendemos la comunicación en la actualidad. La irradiación, la velocidad de comunicación, hoy es posible transmitir y comunicar cualquier mensaje, información o contenido de manera virtual a los lugares más recónditos del planeta, gracias a la tecnología que hoy está y que obviamente nos facilita mucho de las posibilidades de seguir generando y produciendo a partir de todo lo que está pasando. Por otro lado, también me resultó interesante el aporte de un autor que se llama Melongo, que tiene que ver con la familia y la sociedad. Un poco la idea de vincular familia y sociedad es analizar el concepto de familia que siempre se ha venido manejando, pero también entender que en la actualidad nosotros tenemos diferentes tipos de familias que se han ido de alguna manera
produciendo a partir de los cambios que se han ido imponiendo en el mundo en las últimas décadas. Ya la familia tradicional ha desaparecido, no digo desaparecido, pero a ver, la familia tradicional de alguna manera se articula con otros tipos de familia que en la actualidad están existiendo y que bueno, que Melongo pone en debate, explica y hace un análisis de cómo estas nuevas familias están enmarcándose dentro de esta sociedad que yo les hablaba, están en transformación. Y por último, y tomando en cuenta que algunos de ustedes me han preguntado acerca de la economía del conocimiento, que me animé a incorporarlo a esta unidad porque considero que es un tema muy importante y que tiene que ver fundamentalmente con esta idea de economía abierta y economía cerrada por un lado. Si bien se analiza el caso de otro país, es muy cierto que hasta mediados del siglo XX, década de 60, la economía se sustentaba básicamente en lo que se podía producir, en lo que podía producir la tierra. Y un país poderoso era aquel que no sé, podía producir cereales, animales vacunos, y exportarlos al mundo. De alguna manera ese basamento económico, productivo, es sobre el cual se sustentó Argentina, yo diría desde fines del siglo XIX y si me apuran hasta la actualidad. La sociedad del conocimiento tiene que ver con otra lógica, en donde hoy por hoy tal vez lo más importante que tienen las sociedades en la actualidad es el acceso a la comunicación, el acceso al conocimiento, porque acceder al conocimiento de alguna manera a partir de todo este proceso de digitalización, globalización, en donde los saberes se transmiten en simultáneo, se articulan con otros, permiten la innovación, permiten la creatividad y permiten que ese conocimiento vaya fluyendo. Y en definitiva, lo que dice la economía del conocimiento es que aquellos países que van a crecer, progresar y desarrollarse van a ser las naciones que apuesten fuertemente al desarrollo del conocimiento, de la tecnología, de la innovación. Y en eso, sin lugar a dudas, la educación cumple un rol fundamental. Por eso también un tema de debate en naciones sobre todo como la nuestra, que está muy circunscrito a la crisis económica, a los problemas derivados de la producción, hasta qué punto hoy por hoy en este marco nos conviene seguir con un sistema de producción que viene de hace más de 100 años y por qué no cambiar la lógica hacia otra mirada en donde a lo mejor esta idea de dar un mayor sentido a la innovación, al crecimiento, al desarrollo tecnológico puede ser que nos cambie este paradigma de producción donde estemos asentados y nos permita de alguna manera generar otro tipo de actividades económicas que enmarquen a nuestro país dentro de otra estructura de pensamiento. Ojo, no estoy diciendo dejar la actividad o el proyecto económico sobre el cual Argentina históricamente se ha sustentado, que es el proyecto agroexportador, porque obviamente condenaríamos al país al hecatombe. Yo lo que digo es apostar a la información, al conocimiento, a partir de lo que se puede llegar a producir en los centros de grandes estudios, a partir de la investigación científica. Obviamente necesita el aporte del Estado, pero eso daría la posibilidad de pensar en una sociedad que va evolucionando, que se va adaptando a los cambios, que se va transformando y que no simplemente es una sociedad productora de bienes, en este caso de bienes vinculados a lo alimenticio, sino una sociedad que también produce a partir del conocimiento bienes intangibles, pero que hoy sin lugar a dudas son claves importantísimos para la sociedad y el mundo en el cual nosotros estamos, si se quiere, viviendo y transitando. Bueno, de esta manera doy por concluida esta parte de lo que nosotros venimos trabajando y quedo a su disposición
para un segundo video donde voy a tratar de también hacer una síntesis de lo último que se ha estado viendo y bueno, y la posibilidad también con esto de que nuestro contacto sea más fluido, de que nos conozcan tanto a mí como a Paola y que vayan mirando dónde nosotros estamos poniendo o haciendo hincapié a la hora de trabajar estos temas. Bueno, un placer nuevamente y como digo siempre, seguimos en contacto.